Muchas gracias a todos, gracias por asistir a estas ponencias después de la comida y espero ser breve para dar rápido paso a la discusión. Bueno, la arquitectura asturiana y mozárabe, siguiendo los términos tradicionales, son presentados por la historiografía como dos grupos independientes entre sí, únicamente tangentes en un momento final del primero e inicial del segundo, siendo las postrimerías del siglo IX y comienzos del X y León sus lugares de confluencia. En este espacio temporal de media centuria es donde se mueven las cronologías de un conjunto de edificios que, por sus diferencias formales, se clasifican de diferente manera. De este modo, se presenta una arquitectura asturiana abovedada de plantas articuladas y arcos de medio punto, pero también unas primeras basílicas con cabeceras abovedadas y amplias aulas con cubiertas de madera. Esta muy vaga descripción vale también, por ejemplo, para definir a sus coetáneas y denominadas mozárabes, las cuales se distinguen, sin embargo, por el uso del arco de herradura y de bóvedas gallonadas. Esta comparación muy simplificada permite establecer el marco en el que nos moveremos con la intención de preguntarnos y tal vez responder cómo se entiende la convivencia de distintos modelos arquitectónicos y escultóricos. Para llegar a una posible respuesta, intentaremos contestar primero otras previas, basándonos principalmente en ejemplos que conocemos de manera detallada. San Miguel de Escalada, San Pedro de Lourosa y San Salvador de Valdedios, edificios a priori coetáneos y en los que hemos realizado distintos trabajos, constituirán el núcleo de nuestra intervención y de nuestras conclusiones, o tal vez, mejor dicho, reflexiones finales. ¿Por qué estos tres edificios? Estas iglesias padecen unos síntomas comunes. Las tres cuentan con una cronología aparentemente segura y cercana gracias a la conservación y noticia de distintas piezas epigráficas, las cuales situarían la construcción de Valdedios en el 893, de Lourosa en el 912 y de Escalada en el 913. Sin embargo, de modo paralelo al ejemplo que ya hemos visto para Santianes de Pravia en la inscripción de Silo, estas piezas poseen su propia problemática e historia, replanteándose por ello su potencialidad como indicadores de datación. La Basílica de Valdedios cuenta con una inscripción, como se ha referido antes, conservada en la habitación sureste, que menciona la consagración de un templo por 7 obispos en el año 893, fecha que caería, por tanto, dentro del reinado de Alfonso III. Su advocación a San Salvador se encuentra, sin embargo, en la inscripción tallada en el dintel de la puerta occidental. En la historiografía tradicional ya se ha considerado su traslado desde el interior del edificio a su ubicación actual, pero creo que cuesta creer que esta pieza fuese movida sin motivo alguno a un lugar pseudo-exterior, anómalo en su disposición por colocarse entre dos contrafuertes, siendo más lógico pensar que la pieza fuese colocada aquí cuando la capilla sureste en la que se encuentra se construye. Esta capilla, como vemos en el plano, se adosa tanto a la habitación meridional como a la cabecera. Fue alzada, por lo tanto, en un segundo, si no tercer momento, cuya cronología y, por lo tanto, de la colocación de la pieza queda por ahora en duda. De este modo, la datación de la iglesia de Valdedios se data en época de Alfonso III de acuerdo a la presencia de la placa con cruz tallada en la fachada occidental, cuyo tipo se ha hecho corresponder tradicionalmente con este monarca. En Escalada, una inscripción hoy perdida, pero copiada por Risco a finales del XVIII, recoge la realización de un templo y de su posterior ampliación por el mismo abad Alfonso. Esta segunda obra, se consagraría en el 913. El hecho de que la pieza esté perdida la convierte, obviamente, en un elemento descontextualizado. Según Risco, la lápida se encontraba fuera de la iglesia de San Miguel, colocada sobre una puerta.
Ignoramos qué puerta es esta, si pertenecía a la propia iglesia o a algunas de las estancias monásticas bien coetáneas o posteriores que rodean el edificio. De hecho, hoy mismo nos encontramos con un gran conjunto de piezas reutilizadas en los muros, como la placa de cancel que hace de tímpano del vano románico. En conclusión, parecen que son más seguros los criterios tipológicos y estilísticos que fundamentan una datación de inicios del X para la Basílica de Escalada. Por último, la historia de Lourosa se inicia tradicionalmente en el epígrafe descontextualizado con data 912, hoy situado en el tímpano del arco occidental construido en las restauraciones de los años 30 del pasado siglo. Según distintos autores, la inscripción se hallaba en la pared oeste de la nave. Unos la sitúan como dintel de la ventana geminada, otros bajo ella, a la altura del coro barroco que vemos en la imagen. Actualmente la iglesia de aquí hacia occidente no existe porque fue desmontada para crear la nueva fachada. A diferencia de los ejemplos anteriores, además, la inscripción de Lourosa, como hemos visto, carece de cualquier texto adicional que permita aclarar si nos hallamos ante una fecha de fundación, de consagración, de reparación o cualquier otra posible actividad edilicia. Por lo tanto, contamos con una inscripción perdida y por ello descontextualizada en Escalada, con una pieza descontextualizada en Lourosa y con una tercera reubicada en Valdedios. Estas circunstancias adquieren además otra dimensión cuando al analizar los conjuntos a los que estas piezas pertenecen, se obtienen secuencias que identifican sucesivas etapas constructivas en cada una de ellos, lo que obliga a preguntarnos a cuál de ellas pertenece la pieza en cuestión. Pero la analogía de estas tres iglesias no acaba en la epigrafía. Su pertenencia a monasterios ha sido aceptada de una manera mayoritaria. En Lourosa, la destrucción del yacimiento impide añadir datos materiales, aunque su disposición planimétrica, con un transepto con accesos propios en su lado occidental y cerrado con un cancel alto, afirmaría su carácter monástico según los criterios establecidos por Moreno Martín en su estudio sobre ámbitos conventuales. En Escalada, las estructuras halladas en el lado exterior norte parecen pertenecer a ese conjunto. Su orientación, así como su técnica constructiva, se acoplan perfectamente a la primera basílica y dotan de significado a la puerta norte original que comunicaría el área del transepto con las estancias anexas. Respecto al posible carácter de Valdedios, a diferencia de los ejemplos previos, tenemos un primer tramo oriental delimitado por un juego de canceles que además controlarían también el paso a las cámaras laterales, pero no contamos con puertas de comunicación en esta zona. La puerta de la nave sur comunica el pórtico directamente con la tribuna, mientras la norte, actualmente tapiada, podría relacionarse con los restos de una estructura documentada en las excavaciones del exterior norte y varios pavimentos que podrían ser coetáneos a esta basílica. Sin embargo, carecemos por ahora de argumentos mayores para interpretar estos vestigios. Teniendo en cuenta lo expuesto, estas iglesias, lejos de estar completamente establecidas, ofrecen sus dudas. Una vez establecidos estos puntos, intentaremos reconstruir el proceso de construcción, valga la redundancia. Antes debemos advertir que no hablaremos de fechas absolutas, sino de etapas constructivas, con el ánimo de establecer relaciones tecnológicas no sujetas a corsés cronológicos. Nos centraremos en la exposición de aquellas etapas que consideramos prerrománicas, olvidando las restantes. La obra primitiva de Valdedios comprende cabecera, aula, tribuna occidental y cámaras laterales. Todos estos espacios se hallan unidos por un zócalo perimetral continuo que, a primera vista, y evidencia que estamos ante un proyecto unitario. Para acometer esta obra se cuenta con un grupo de albañiles que construyen unos muros de mampostería reforzados con esquinas y contrafuertes de sillerejo. Los canteros proveen a estos obreros de elementos semielaborados, desempeñando, por tanto, en términos de Manoni, el papel de ayudantes en la obra. Los canteros tallan, por el contrario, los pilares interiores, que incluyen basas, fustes y cimacios, así como las impostas de las bóvedas. Todas estas piezas carecen de ángulos rectos, siguiendo, además, las incisiones decorativas direcciones oblicuas. La foto no está torcida, sino que el capitel es así.
Los fustes muestran además todavía los marcos de talla en sus aristas. Al contrario, en la cabecera, los fustes de las basas y basas de los soportes de las embocaduras son reutilizados y acoplados con capiteles de nueva factura en el central y también de aporte en los laterales. Para el alzado de los muros se hace uso de andamiajes cuyos mechinales se observan en los paramentos del sillarejo de la estrial oriental, marcando los bancos de obra, equivalente a unas 4 hiladas de sillarejo. Este hecho puede explicar la coincidencia del número de hiladas de las esquinas de un mismo paramento, constatada por Arias Páramo. Las hiladas ondulan, dada la oblicuidad de las caras, lo que lleva a provocar la presencia de algunos codos, como vemos en la imagen, para acoplarlos. En los tramos de mampostería, la documentación de los huecos de obra es más difícil de distinguir debido a las distintas superficies de enfoscados y enlucidos que hacen, pero debemos pensar que fueron igualmente necesarios. La construcción se dota además de una serie de elementos de refuerzo que parecen servir a los abovedamientos. Se emplean unas vigas de hierro situadas longitudinalmente bajo las impostas de las bóvedas y que parece ser, según Fernández Menéndez, se encontraban también en el ábside, pero esto ahora no lo podemos documentar por estar oculto por los enfoscados. Estos elementos no son para nada ajenos a la tardoantigüedad y al alto medievo occidental, aunque debemos subrayar que en Valdedios la singularidad reside en el empleo del hierro. Esta obra original se cubría al exterior con un enfoscado de tono claro que oculta todos los lienzos de mampostería, dejando vistos testero oriental, contrafuertes, esquinas y ventanas. De este modo se impermeabiliza la obra, se le otorga un aspecto dignificado y, por supuesto, se le hace visible. Nada que ver tiene esta obra con la del pórtico, añadida en un segundo momento y donde la sillería se impone con claridad. El empleo de sillares implica un cambio significativo en la relación albañil-cantero, figura esta que ahora pasa a ser el auténtico artífice del muro. El cantero talla las piezas y las ajusta progresivamente. El albañil se limita entonces a colocar el material tallado y a realizar tanto la bóveda de ladrillo como sus fajones. No solamente el empleo de la sillería y de las bóvedas de ladrillo con fajones distingue esta segunda obra de la primera que hemos visto, sino también la introducción exclusiva de elementos decorativos tallados ex novo, desapareciendo los reutilizados. Capiteles, fustes, basas, celosías son piezas estandarizadas y molduradas, diseñadas específicamente para la construcción del pórtico y para el lugar que ocupan. Una vez que se construye el pórtico, se pinta tanto su interior como, posiblemente, el de la basílica, donde las pinturas cubren las inscripciones de los dinteles de las ventanas de la cabecera, como ya había notado García de Castro. Solo entonces parece que Valdedios se da por terminado, pues lo que abriga la posibilidad de que entre ambas etapas no transcurra mucho tiempo. Otro tema es, como hemos dicho anteriormente, la capilla de los obispos, donde encontramos la inscripción, carente de pintura y con sus propios elementos distintivos que parecen reflejar otro momento. Una secuencia de tecnología similar encontramos en Escalada. La primera basílica comprende aula y cabecera y se erige en mampostería con sillarejos de refuerzo en esquinas y jambas. Aquí, tanto la mampostería como el sillarejo tiene una procedencia heterogénea y son elaborados de manera tosca, apenas desbastada. Como Valdedios, los muros se protegen con un enfoscado. Los canteros los hallamos solamente en el interior del edificio, tallando los arcos de las arquerías, del denominado iconostasio, de las embocaduras y de las bóvedas. Todos estos elementos se elaboran, a diferencia de los exteriores, en una piedra caliza muy fina, tallada con notable precisión y ajustándose con finas juntas apenas perceptibles. Los arcos presentan una superficie pulida, a diferencia de los muros, donde, sin embargo, se pueden observar aún las huellas de las herramientas. La decoración del edificio la realizan aquí dos grupos. Unos canteros decoradores que deben hacer los capiteles, los canceles, las mesas de altar y los frisos de piedra, y otros estucadores que hacen los frisos del aula y del iconostasis. Parece que únicamente los frisos curvos, los que se conservan en el ábside central, se ejecutaron en piedra.
La relación de todos estos elementos permite ordenar el proceso constructivo. Una vez se realiza la caja perimetral del aula y la cabecera, se alzan las arquerías. Posteriormente, los arcos que dividen el transepto se montan sobre la cabecera para finalmente realizar el iconostasis y los arcos transversales. Como en Valdedios, esta obra vuelve a combinar piezas reutilizadas, como vemos una imagen de una pieza romana con un capitel nuevo, con otras talladas ex professo. El formato de algunas piezas exige además un acabado final en obra, como ocurre con las columnas de la embocadura, los citados pilares cruciformes que veíamos anteriormente o las secciones gallonadas de las bóvedas. En duda nos quedamos por ahora con el alzado de la nave central. Su fábrica en ladrillo es una diferencia notable respecto al resto de la obra, carente de este material. Aislado estratigráficamente, como vemos aquí los cortes del muro, los dos muros fueron cortados en el siglo XIX en sus esquinas, por lo tanto quedan, como digo, aislados estratigráficamente y ocultos al interior por el enfoscado. Estos hechos dificultan notablemente su ordenación. En principio, la factura en ladrillo o la presencia de dientes de lobo o su aparente unidad con el artesonado interior de época bajo medieval, junto a su carácter único en el alto medievo hispano, haría pensar que se pueda tratar de una reforma posterior. Un momento, por favor. En una etapa o etapas posteriores, pues no podemos relacionarlas directamente, se reforma la cabecera de la basílica y se añade el pórtico. Como en Valdedios, estas obras se ajustan a un nuevo lenguaje. Ambas se alzan en sillería y se decoran con piezas nuevas. La cabecera quedó inacabada, como puede observarse, a forrarse únicamente el ábside sur y el ábside central. El pórtico, a pesar de contar con un único muro de construcción, se alza con un andamio. Aunque las columnas vuelven a ser reutilizadas, no lo son, sin embargo, sus capiteles y cemacios, de nueva factura y distinto tipo. Entre ambas obras, cabecera y pórtico, como digo, desconectadas, pues entre ambas tenemos el propio edificio, existe una diferencia, siendo tipológicamente ligeramente distintas. De este modo, a diferencia de otros autores, por ejemplo, como Jerry Lindos, creemos que se trata de dos obras diferentes. Por último, en la iglesia de Lourosa, el análisis debía retar a unas restauraciones, o mejor dicho, construcciones contemporáneas, que se traducen literalmente en una gran laguna estratigráfica que impide la relación directa de los elementos que componen el edificio. Los alzados del transepto, cabecera y aula no tienen más de 8 décadas de antigüedad y ni la cabecera ni el nartes conservan elemento alguno previo al siglo XX. De la iglesia primitiva únicamente conservamos los pilares cruciformes del aula y los pilares orientales y occidentales de las arquerías. Esta obra se ejecuta en una fábrica de única hoja que reutiliza material romano. Los restos solo parecen revelar, una basílica con aula de 3 naves y transepto, quedando la morfología de la cabecera en el campo de la hipótesis. Ante lo exiguo de estos restos no podemos confirmar si hubo una ruina o un cambio de otro carácter, pero lo que sí se aprecia es la realización de una segunda obra en una técnica completamente diferente. Ahora la fábrica se hace con sillería nueva para construir muros de 2 hojas con andamios. La horizontalidad y ausencia de ajustes definen esta nueva obra. Los arcos se finalizan una vez que las dovelas se han colocado, como muestran todavía las superficies inacabadas. Frente a los ejemplos anteriores, Lourosa, lo que nos resta de ella, carece ahora de escultura decorativa y arquitectónica. Piezas dispersas, documentadas en los años 30 y ahora en gran parte perdidas, muestran un conjunto heterogéneo formado por elementos de procedencia romana y otros de factura alto medieval. Indico solamente algunas de las piezas que han llegado a nosotros. Como en el caso de la inscripción, la descontextualización de estas piezas forma parte de nuestro desconocimiento. Estos resultados plantean, en nuestra opinión, varios aspectos en torno a la construcción de los conjuntos eclesiásticos a finales del siglo IX e inicios del X. Nos centraremos en aquellos que, a nuestro modo de ver,
pueden plantear algunas reflexiones que afectan no solo a estos edificios, sino al conjunto de arquitectura datable en el periodo indicado. Como ya se ha mencionado hoy, la relevancia de las crónicas asturianas y el carácter monumental de los conjuntos han sido las bases fundamentales para convertir a la monarquía asturiana en el gran promotor de la arquitectura. Esta postura ha establecido una estrecha relación, construcción, cronología, monarca, criticada ya por diferentes autores, dada la notable intencionalidad de las fuentes. Este panorama comienza a cambiar gracias a los recientes trabajos llevados en territorio asturiano. El número creciente de edificios a los que se ha referido esta mañana Margarita se amplía y además se rompe de esta manera el grupo monumental, diversificándose además su tipología tradicional. Edificios hallados en excavación, como los de Serrapio, Vedrillana o Riomera, acompañan ahora a la conocida iglesia de Santa María de Arbazal, tanto en su forma, una nave única rectangular y un ábside cuadrado, como en su vaga cronología, un amplio abanico del 8 al 10. Estas iglesias amplían, por lo tanto, un paisaje edilicio cuyo patrocinio parece responder a distintas situaciones, como también hemos visto esta mañana. Fundaciones de la aristocracia, presbíteros, monarcas. La iglesia de Arbazal, como también dijo García de Castro, sería, y como también parece que esta mañana sugería Margarita, sería el producto propio de comunidades campesinas. Valdedios nos demuestra que no es únicamente la técnica de mampostería el síntoma de un mayor o menor prestigio o ruralismo, entre comillas, de estos edificios, sino la ausencia y presencia conjunta de otros elementos. Dimensiones, decoraciones y recursos constructivos, así como las cubiertas abovedadas, son muestra de ello. Si es regia o es aristocrática, se escapa de los límites de la arqueología, pero su realización solo puede entenderse gracias a un patrón capaz de financiar una construcción compleja estructural y tecnológicamente, así como ricamente decorada. El análisis de escalada también permite revisar el planteamiento que adjudica a los monjes su autoría. Recientemente Mínguez, en un trabajo, cuestiona tanto el origen cordobés como el contenido relativo a la duración de las obras y al papel de los monjes, tratándose, en su opinión, de documentos de escasa fiabilidad al respecto que parecen repetir fórmulas literarias. Fuera de la inscripción, pues no soy epigrafista ni quiero meterme donde no me llaman, el estudio demuestra cómo tiene lugar una organización de las cuadrillas que trabajan coetáneamente en el edificio, desempeñando cada una de ellas funciones específicas. Una, como he dicho, compuesta por albañiles que realizan los muros perimetrales, otra de canteros que trabajan en el interior y una tercera que decora el edificio. Contamos, por lo tanto, con talleres constructivos y decorativos que, de acuerdo al producto construido requerido, presentan un nivel de especialización. Teniendo en cuenta estos datos, parecería más sensato pensar que tal vez los monjes fueran en realidad los encargados de poner en marcha la obra, de organizar la construcción, de buscar constructores, decoradores o incluso, quién sabe, financiación. Las primeras etapas de estos conjuntos se caracterizan por alzarse en sillarejo y emplear materiales de dos procedencias, nuevo y reutilizado. Su combinación hace necesaria la presencia de canteros en cualquiera de los casos, tanto para reelaborar el material antiguo como para elaborar el nuevo. Todos estos aspectos hacen pensar que el fenómeno de reutilización no debe interpretarse únicamente como el reflejo de un contexto económico y productivo precario, sino como la evidencia, tal vez, de una economía de esfuerzos. Al hilo del fenómeno de la reutilización, es curioso, por ejemplo, constatar que en ninguno de los tres edificios haya fustes nuevos. Parece que no hay canteros que sepan elaborar este tipo de piezas. Allí donde se ven forzados a realizarlos, como en la embocadura de Escalada o de Lorosa, el resultado es un fuste tosco, en realidad falso porque se trata de un sillar semitallado que insinúa fuste y jamba en una misma pieza. Estas evidencias parecen demostrar que los elementos reutilizados singulares suplen las carencias de los talleres que trabajan en el edificio, pero también economizan los esfuerzos.
La planificación de estas construcciones, así como su ejecución, demandan la presencia de un director de obra que asegure tanto los recursos necesarios como los constructores, los canteros y los decoradores, tanto en obras de mampostería como los de sillería. Sin embargo, tanto en Escalada como en Valdedios, las diferencias entre sus dos etapas no son únicamente formales, también lo son la organización de las cuadrillas y de la producción de sus elementos. Mientras en la primera obra, escultura y construcción están unidas, trabajando al tiempo constructores y decoradores, la segunda, la de los pórticos, se realiza con piezas facturadas en taller y puestas en obra. La sillería se debe a unos nuevos canteros, que ahora sí, a diferencia de los primeros, trabajan con la escuadra y tallan sillares perfectos, por decirlo de alguna manera. ¿Qué reflejan estos cambios? ¿Un mero cambio de mano de obra, de patrocinio, de recursos o todos ellos? Estas segundas etapas suponen un cambio tanto del taller decorativo como del constructor, pero también la disponibilidad de un material nuevo, traído de cantera, y una escultura decorativa elaborada ex professo para la obra. Esto se traduce, por tanto, en un aumento de recursos que también permite atraer nuevos medios. Por ejemplo, para obtener piezas uniformes dentro de un mismo programa decorativo, como los del pórtico de Valdedios, se deben seguir reglas geométricas precisas que rijan las relaciones de proporción entre las partes, como muy bien ya ha demostrado el profesor Arias Páramo. Respecto a las canteras, los análisis de procedencia, como ya se ha dicho esta mañana, confirman su proximidad, pero es en realidad la selección del material la que no solo refleja una organización de la construcción, sino además la variedad de las fuentes de aprovisionamiento que están abiertas para una única construcción. De este modo, volvemos a la cronología, la pregunta que más nos gusta hacer y la que más nos cuesta contestar. No queremos irnos a buscar paralelos, pues para ello necesitaríamos conocer las iglesias de esta época de una manera más detallada. Ni queremos quedarnos con las inscripciones, de las cuales ya hemos evidenciado sus problemas, por lo que optaremos por proponer ahora una secuencia interrelacionada entre los conjuntos en cuestión. Aviso por adelantado que no voy a hablar de dataciones absolutas. La primera iglesia de Valdedios entra genéricamente dentro de la segunda mitad del siglo IX asturiano, presentando las características propias del momento: estructura basilical, abovedamientos, tribuna, contrafuertes. El pórtico, por su parte, muestra unos capiteles que parecen una variante de los capiteles de la puerta occidental, pero ejecutados por otras manos. Su sillería confirma, en cualquier caso, que estamos en otro momento productivo. La mayoría de los investigadores han datado este pórtico en el mismo siglo IX, en el momento de construcción de la basílica, pero tal vez creamos más adecuado llevarlo a inicios del X, teniendo en cuenta las fechas que se barajan para la aparición de la sillería en la península. Creemos, en cualquier caso, que su terminación, como la de la iglesia, se entendía una vez pintado su interior, por lo que no debió transcurrir mucho tiempo entre ambas, dado que posiblemente la misma pintura cubre las dos obras. El pórtico de Valdedios nos lleva necesariamente al de Escalada, aunque su sillería y escultura los hermanan. Sin embargo, son dos espacios completamente distintos. El asturiano, un espacio cerrado y masivo; el de Escalada, un espacio abierto y ligero. Tampoco aquí nos faltan las propuestas de una primera mitad del siglo X avanzada, refrendada por el cuerpo de capiteles de factura califal. Retrocediendo entonces, la primera iglesia de Escalada es una obra nueva. Ni las excavaciones en los años 80 de la REN ni el análisis de sus alzados testimonian la existencia de una iglesia previa restaurada, como diría la inscripción. La nueva iglesia amortiza los vestigios tardorromanos previos e impone un nuevo modelo de edificio. Su técnica, como hemos dicho, se equipara a la de las habitaciones exhumadas en el flanco norte, cuyos resultados de excavación recientemente realizada tal vez puedan ayudar a afinar la cronología del edificio. En Lourosa, nuestros indicios, como los vestigios materiales, son aún más escasos. A diferencia de Gonsalves, quien había apuntado la pertenencia de los muros altos sobre los arcos remontados a época románica, de acuerdo con la inscripción del año 1188 tallado en la imposta a oeste de la arquería norte, creemos que arcos y muros altos son unitarios. Sin embargo,
Queda en el aire la pregunta de la cronología, su tipología constructiva, pero sobre todo la presencia de un elemento decorativo, los lagrimales que en la arquitectura de la zona se datan en el siglo XII, forzaría a aceptar una cronología muy avanzada de esta obra. En un reciente trabajo nos hemos ocupado de la cuestión de la transmisión del conocimiento y de los modelos arquitectónicos. Partiendo del trabajo clásico de Grabar, hemos pretendido valorar las posibles maneras o medios de transporte que él reconoce para la circulación de modelos arquitectónicos en época medieval. El movimiento de constructores o arquitectos, quienes llevan consigo su conocimiento, experiencia e ideas. En segundo lugar, los mecenas o patrocinadores, que eligen modelos concretos que introducen de forma innovadora en su entorno. Y por último, el uso y circulación de documentos gráficos y literarios, incluyendo planos o tratados de arquitectura, por ejemplo. Lejos de ser excluyentes, estos medios pueden actuar de una manera conjunta y determinar la implantación o incluso el rechazo de algunos de los modelos arquitectónicos. ¿Qué podemos aportar para el ámbito en el que nos movemos dentro de este trabajo? Sobre los constructores y arquitectos poco podemos decir. Desmitificada la figura de Tioda, los escasos documentos que preservamos son insuficientes y dudosos. De este modo, la inscripción fundacional de la mencionada iglesia de Serrapio nos habla de un tal Melito como hacedor, pero poco más podemos añadir. Respecto al poder de los mecenas como introductores de modelos, retornamos de nuevo a la monarquía asturiana, aunque los ejemplos que hemos visto abren el abanico hacia el clero o la aristocracia. De hecho, creo que es significativo que el completo anonimato de los artesanos destaca frente a la presencia de los comitentes, lo que tal vez haga subrayar la posible relevancia de los mecenas, en la transmisión o la implantación de modelos artísticos como eventuales seleccionadores. En el fondo, queda la definición, claro está, del propio término de mecenas para esta época, bien como una figura financiera o, por el contrario, clave para atraer y obtener esa financiación. Estos mecenas puede que no solamente impongan un modelo, sino que además accionen el movimiento de los artesanos, entre que obviamente está el gremio de la construcción. Su circulación parece común y constatada en el Mediterráneo, sobre todo en época islámica, desde los trabajos de Tinhausen o de Glick para la península ibérica. Y de hecho, nuestro discurso en el fondo lo que demuestra es que no es suficiente con que la población emigre al norte para que se produzca una transmisión de modelos, sino que deben hacerlo los artesanos. Solo esta circulación permite explicar la similitud entre Escalada y Bobastro, distantes más de 1000 kilómetros, o entre Escalada y Mazote, muchos más cercanas. Esto, en mi opinión, tampoco quiere decir que la presencia de talleres móviles signifique necesariamente circulación de modelos, los cuales serán al fin y al cabo elegidos por los patrocinadores de la obra. Para el caso de la escultura, no sería insensato pensar en la existencia de cartones que, a modo de catálogos con diversos modelos, pudiesen justificar la presencia de motivos iguales en distintos sitios. Y aquí queda, a mi manera de ver, la mejor pregunta de todas. ¿Qué debemos entender por talleres? ¿Qué son los talleres? ¿Unas organizaciones temporales creadas para realizar un trabajo específico o, por el contrario, un conjunto de artesanos que trabajan siempre juntos? Sinceramente, no tengo ni idea. Pero en cualquier caso, mi ignorancia me impide comprender a qué nos referimos, por ejemplo, cuando hablamos de talleres regios. Nuestra ignorancia, o vuelvo a decir, la mía, en torno al funcionamiento y organización de los talleres constructivos y decorativos es parcialmente culpable de haber dejado de lado el problema de las influencias, usualmente confundidas con el hallazgo de detalles que convierten al objeto de estudio, citando a Le Grabar, en un paquete de influencias que está muy lejos de la realidad histórica. Finalmente, de acuerdo a estos resultados, creo que los siglos en los que nos movemos son unos siglos en absoluto restauradores, sino constructores, con proyectos homogéneos que no persiguen recuperar o continuar otros previos, sino implantar nuevos modelos. Sus referentes no son los paleocristianos, por mucho que las plantas basilicales nos engañan, sino contemporáneos, con elementos que se distinguen nítidamente de las formas tardoantiguas.
Pilares cruciformes, contrafuertes, bóvedas, arcos de diafragma, arcos fajones, etc. están en esta arquitectura y no en la arquitectura tardoantigua. Aunque el tiempo transcurrido entre los proyectos llega a ser insignificante en términos históricos, las soluciones, como hemos visto, son completamente distintas. Parece que los contextos productivos son más dinámicos de lo que pensábamos y se llega a romper, por tanto, las calificaciones asturianas y mozárabes con las que comenzábamos nuestra ponencia. De nuevo, Valdedios es muestra de ello, con elementos clasificados tradicionalmente en ambos horizontes, una construcción asturiana con unas decoraciones mozárabes, pero conviviendo en una misma construcción. Muchas gracias. Y muchas gracias a la doctora Utrero por su apretada conferencia y quedando como quedan unos 10 minutos para el breve descanso que vamos a hacer antes del coloquio final, pues abrimos, como es habitual, el turno de intervenciones y aportaciones a esta lección. Profesora Cruz Villalón, por favor, un micrófono. Bueno, yo querría preguntarle a María Ángeles acerca de todo este aspecto final que ha dado sobre el sistema de organización de los trabajos en estas arquitecturas que conocemos. Habla de mecenas, de talleres, no sé, de toda la organización del trabajo, pero creo que de manera muy hipotética, porque realmente no conocemos más que lo que podamos comprobar a través de la realidad de los análisis de estas arquitecturas. Y tal vez estemos transponiendo lo que sean esquemas de lo que está estudiado desde época documental, pues a partir más del románico, del gótico, pero tenemos que tener también en cuenta lo que es la dimensión real de la arquitectura que estamos estudiando. Quiero decir que no nos ponemos ante lo que es la construcción enorme de una, no digo una obra románica, sino de una obra gótica, por ejemplo, y tenemos que comparar los parámetros de lo que estamos viendo realmente cómo podía funcionar todo este sistema de trabajo. Para mí es una cuestión que me parece muy interesante porque creo que estamos enjuiciando pequeñas arquitecturas, pequeños contextos, ámbitos muy reducidos en los cuales el sistema de trabajo pues evidentemente no se puede comparar con lo que fueron sistemas de trabajo, no sé, en épocas en las cuales la construcción tuvo verdaderamente un desarrollo mucho más amplio que lo que estamos viendo, ¿no? Es un aspecto que se me escapa, no estudié a fondo. Yo he hecho una observación muy abuela pluma al final de mi trabajo, probablemente a lo mejor errónea, pero creo, y acerca, por ejemplo, un aspecto como dice, los cartones. Si hubiera cartones que circularan de un lado para otro, efectivamente tendríamos los mismos motivos con distintas técnicas, por ejemplo. Pero lo que ha expuesto Luis Caballero, de esa semejanza, bueno, lo han expuesto ya varios autores, ¿no? De piezas, por ejemplo, en Lillo, en Guimarães, en el norte de Portugal. Yo no creo que circularan cartones, lo que estaban circulando eran los artesanos que estaban haciendo exactamente la misma labor y por eso son comparables esas piezas, con los mismos diseños y con las mismas técnicas, ¿no? Me parece un aspecto interesantísimo el estudio de toda esta, podemos decir, todo este núcleo de cómo funcionaba la construcción, pero creo que tenemos que medirlo muy en los parámetros de lo que se está haciendo estos pequeñitos edificios que no comportan la dimensión de las grandes arquitecturas. ¿Alguna otra intervención? Julio Escalona, por favor. Solamente quería comentar una cosa que tiene relación con lo que hemos comentado también esta mañana. Al hablar de la inscripción de Escalada y de esta idea tradicional de que los monjes son los que lo hacen todo con sus manitas, yo creo que hay que tener en cuenta que la inscripción de Escalada no está sola, es decir, forma parte de una retórica que es característica de ese periodo y no
y no del periodo inmediatamente posterior de años 30-40 del siglo X en adelante, en la cual los monjes se suelen atribuir la confección con sus manitas de las obras. Eso no quiere decir que lo hayan hecho. No quiere decir que sea una factura real. Puede ser un equipo de dirección, puede ser una gestión, pues como os he dicho, puede ser simplemente una iniciativa, o muy a menudo, esto hay que planteárselo, puede ser simplemente como receptores del patronazgo de alguien que queda fuera de esa inscripción, no se le cita, pero está aportando realmente los recursos. Estamos hablando de aristócratas, de la monarquía, como te he dicho bien, hay un punto a partir del cual el nivel tecnológico de un edificio no permite distinguir entre monarquía y alta aristocracia, pero sí que hay que plantearse siempre que eso existe detrás de cualquier edificio de mucho empaque. La retórica de los monjes constructores, a mí me parece que eso no tiene ningún tipo de soporte. Luego otra cuestión, pero esta ya es una pregunta que puede ser para ti o para cualquiera de los que ha intervenido a lo largo de todo el día, porque la cosa ha salido, digamos, de manera recreativa, me pregunto en torno al concepto de taller que se ha venido manejando de manera diferente por diferentes autores, ¿qué volumen de trabajo continuado hace falta para que un taller exista y funcione? Una cuestión que, si le quieres, la contestas ahora, si no, lo dejamos para más adelante, pero me inquieta un poco en algunos casos. ¿Sí, alguna otra intervención? Sí, profesor Fontes. Eu, Luís Fontes, eu gostava de perguntar se a Maria Ângela se considera a possibilidade, na organização das oficinas de construção, que parte significativa do material de mais qualidade, que classificaste como a parte da obra executada pelos canteiros, se não poderia ser executada junto da pedreira, junto da cantera, e a possibilidade de, em obra, só serem utilizados os operários que montam, digamos, a obra. Isto porque no norte de Portugal é absolutamente distinto o material em calcário, que não existe no norte de Portugal, portanto é importado, vem de qualquer outro sítio que não do norte de Portugal, e o granito, que é a pedra original, e trabalhar o granito é completamente distinto de trabalhar em calcário. E como eu terei a oportunidade para demonstrar, em Santurcato há peças que são talhadas de maneira distinta, em que eu admito que umas vêm talhadas da pedreira, são importadas do centro do país, da zona de Coimbra, e outras podem ter sido trabalhadas em Santurcato. E o desenho é diferente e a técnica de esculpir o calcário é também diferente. Si no hay otra intervención más, me permito una pregunta, y que es, si no tenemos epigrafía, porque es dudosa, y no tenemos menciones cronísticas, porque son igualmente dudosas e intencionadas y retóricas o tergiversadoras, ¿por qué finales del 10, finales del 9 y principios del 10? ¿Qué nos queda? No tenemos arqueometría, no tenemos epigrafía, no tenemos crónicas y no tenemos tipología. Entonces, ¿por qué el título? Y no hay mala intención, simplemente es justificarnos lo que estamos debatiendo aquí. Venimos precisamente a criticar, entonces, criticable, pero entonces, ¿por qué mantenemos el paradigma? ¿Por qué Valde Dios 893 y no 850 o 950? Digo yo, o 1100, puestos a decir, ¿no? Y lo mismo Lourosa o Escalada o todo lo que estamos viendo.